Bueno, y en esta ocasión nos toca viajar en un vehículo 100% eléctrico. En el futuro inmediato, porque no necesita pasar mucho tiempo, la mayor parte de los automóviles tendrán que ser como este. Este es un vehículo Chevrolet de peregrina que vamos manejando y que vamos disfrutando. La verdad es que es muy cómodo y sobre todo es amigable con el medio ambiente. No contamina, cero gasolina, solamente conectarlo en la noche y 300 kilómetros de autonomía. Bueno, y si ustedes quieren vivir la experiencia de un vehículo eléctrico como este, tienen que ir a Peregrina. Ahí en la vía Tliscayot se encuentran las unidades que usted puede manejar y con esto conocer esta nueva forma de vivir un automóvil 100% eléctrico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un verdadero placer poder estar con ustedes en esta ocasión para comenzar un proyecto nuevo, un proyecto que yo espero de mucho y que en esta ocasión titulamos Saboreando la Entrevista. Buscaremos hacer entrevistas con personajes destacados, con personajes distinguidos, con gente de bien, que nos comparta más allá de lo que vemos de ellos en el día a día, sino conocer un poco más de su persona, conocer un poco más de su familia, conocer un poco más de ellos. Que sea algo amable, que sea una entrevista que nos deje buenas enseñanzas, que nos motive para salir adelante, porque normalmente la gente con la que platicamos es gente exitosa. ¿Por qué alcanzan el éxito? Porque trabajan, porque son constantes, porque son gente de bien y ellos son los que queremos que estén con nosotros. Y esta que es la primera entrevista, que es el primer encuentro que vamos a presentarles a ustedes, decidí hacerlo con uno de mis mejores amigos, sin duda. Es uno de los más conocidos en Puebla, es el comunicador de mayor prestigio en la televisión, sin duda, y lo más importante, y lo subrayo, es mi gran amigo, Juan Carlos Valerio. Carlos, primero, la verdad es que me siento muy honrado. Quizás los amigos que están viendo este primer capítulo de esta serie no saben que llevas mucho tiempo planeando esto, de alguna manera proyectándolo, pero además nunca pensé que me fueras a elegir como para ser el primero de la serie, cosa que aprecio mucho y me da mucho gusto, pero más gusto me da escuchar esto que dices de mí, mi gran amigo. Eres correspondido. No, pues así es. Y yo, cuando platico con algunas personas, me dicen, pero ¿cómo se pueden llevar si son competencia? Y sí, y vamos a platicar a lo largo de los próximos minutos sobre ese tema, sin duda, porque hicimos un grupo de amigos que, a pesar de ser competencia, fuera de los micrófonos, fuera de las cámaras, logramos consolidar una amistad muy sincera, muy estrecha. Y yo creo que se fundamenta todo esto en el respeto, ¿no? Nos respetamos, nos llevamos pesados, sí, muy pesado, pero en esencia nos respetamos el trabajo de los demás y pues hemos podido mantenernos siempre como buenos amigos, ¿no? Que trascendió la amistad personal a la amistad de familias y que no nada más ahora somos nosotros, sino también son los hijos y las esposas, ¿no? Ayer estaba tratando de hacer cuentas. ¿Cuántos años ya tiene esta amistad? Y yo creo que vamos ya para los 15 años, unos 15 años de una muy buena amistad. 15 años en donde nos hemos tomado muchos mezcales, ¿sí?, muchas cervezas, muchos vinos, ¿sí?, y hemos platicado de cosas muy interesantes. Que quizás sean los mejores momentos de una semana. A veces tenemos la oportunidad de sentarnos una vez a la semana
quizás sean los mejores momentos de la semana. Es cuando, después de las broncas del trabajo, después de las broncas cotidianas que nos toca atender en los respectivos programas, llegas acá, te sientas y te relajas. Y a veces de lo que no platicamos es de las cosas del trabajo, platicamos de cualquier otra cosa, ¿no? Que eso es lo que nos da pues la oportunidad de quedarnos las tardes completas en algunas ocasiones. No siempre, pero en algunas ocasiones las tardes completas. Dime, ¿de dónde viene Juan Carlos Valerio? ¿Dónde naciste? ¿Tu familia? Cuéntame. Nací en la Ciudad de México. O sea, eres chilango. Soy chilango. Yo siempre pensé que eras poblano. Bueno, a ver, soy chilango, pero de mis 53 años de vida, tengo... ¿Objetivamente dicho? ¿O te estás quitando no, edad? No. Sí, 53 años. Ya me pusiste cuentas. El 68, estamos en el... No. ¿Cuántos? 54. 68 al 22. Sí, 54 años. 54 años. Corrección, entonces. Corrección. Vaya, tengo 49 de vivir aquí en Puebla, entonces como tú comprenderás, eres soy poblano. Absolutamente poblano. Mi madre yucateca, mi madre que aún vive, mi padre veracruzano, él falleció hace casi 25 años. Entonces, una mezcla muy interesante, ¿no? Yucateco y veracruzano, nacido en la Ciudad de México y radicado en Puebla a los muy poquitos años de vida. ¿Tienes hermanos? Tengo un hermano que, vaya, igual que yo, nació en la Ciudad de México y también ha hecho toda su vida aquí en Puebla. O sea, también se hizo poblano. Sí, así es. Ahora, ¿dónde estudiaste? Estudié toda mi vida, prácticamente toda mi vida, con excepción de 2 periodos cortos, preescolar y primer año de primaria. Estudié toda mi vida en el Instituto Mexicano Madero. Antes había estudiado lo que en ese momento era preprimaria y primero de primaria en el Instituto La Paz, que todavía existe aquí en Puebla, cuando estaba en la 9 Poniente y casi 25 Sur. Ahí hice esos 2 años. Y antes en un pequeño preescolar de la colonia La Paz, que es donde yo crecí, que se llamaba Instituto Los Ángeles. Y donde, vaya, al final del día, pues conoces a mucha gente con la que hoy te sigues topando y llegas aquí al mural o llegas a cualquier otro restaurante y te sigues topando, que se volvieron amigos, cuates, conocidos desde esa época, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo fue esa infancia? Porque mira, así como te veo y como te conozco, yo supongo que eras un niño bien portado, muy aplicado, de buenas calificaciones, ¿o me equivoco? No, tienes toda la razón, así era, ¿no? Digo, a ver, me toca crecer, sí, a ver, no te voy a decir que no, sí era un niño de buenas calificaciones, sí era un niño aplicado, no era un niño que daba problemas, o sea, no, la verdad es que no, y más en esa época era la época en la que podías hacer buena parte de tu vida en la calle, y pues obviamente no pasaba nada. Podías salir a jugar con la bici. Pero en la parte que tiene que ver con los estudios nunca dilata. Fíjate, todavía, y yo creo que en algún lugar debo tener diploma de primer lugar en tercero de primaria y en cuarto de primaria. Los problemas empezaron en secundaria, con matemáticas, y en preparatoria ni te digo, o sea, 6 años consecutivos, 3 de secundaria y 3 de prepa, me fui extraordinario en matemáticas. O sea, las matemáticas siempre han sido, o por lo menos las matemáticas de este tipo. Bueno, ahorita diste señas con la edad, o sea, te descompusieron los números de la edad. Sí, pues sí, efectivamente. Bueno, entonces, fuiste aplicadito, fuiste abanderado en la escolta. No, sí, alguna vez fui abanderado en la escolta. Ahora, alguna vez. Siendo tan bien portado y de tan buenas calificaciones, ¿no te buleaban? Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí. Sin embargo, te voy a decir una cosa, a ver, no sé, porque al final tú y yo somos casi contemporáneos, pero yo creo que el tema del bullying no era un tema tan grave como hoy, o con tanta hazaña o con tanta agresividad como hoy, ¿no?
Era en una época donde incluso hasta el bullying era diferente, pero más bien te dabas oportunidad de con tus amigos jugar y convivir con tus amigos, ¿no? Yo creo que era una época, por lo menos la que me toca a mí, donde los amigos de ese momento, más que ser amigos de la escuela, eran los amigos que hacías en la colonia, cuadra. En la cuadra, en el barrio, ¿no? Sí, provecho. El tema del bullying en nuestros tiempos sí era diferente. A mí me molestaron mucho con los lentes y con el sobrepeso. A mí también. Y hubo una época en donde tuve muchos barritos. Hijo de Dios, con eso me dieron mucha lata. Una vez, un amigo, también con el tema del sobrepeso, que tampoco era tanto, pero un amigo llegó a la casa, todavía me acuerdo, mi abuela vivía con nosotros en la casa, mi abuela materna, y entonces llega mi amigo, que era mi amigo, o sea, y con toda la inocencia de un niño de a lo mejor de cuarto de primaria, llega a buscarme para salir a jugar, y dice, está Juan Carlos Bomba. ¡Hijo! Se lo dijo a mi abuela. No, imagínate nada más. Juan Carlos Bomba, ¿por qué? Bueno, por el tema del sobrepeso, ¿no? ¿También tuviste sobrepeso? Sí. ¿Eras muy gordito o no? No mucho. Yo sí. Yo sí. Mira nada más esto. Ojo. Ahora me vas a explicar en qué momento... Adelante, provecho. ¿En qué momento te descarriaste? Porque ahorita me estás diciendo que eras una persona disciplinada, que salías de tu casa bien desayunado, y ahora qué caramba pasa con tu alimentación. Porque hoy sí tengo que señalar este asunto. Es muy desordenado para sus alimentos el señor Valerio, ¿eh? No desayuno, casi nunca, salvo que tuviéramos algún desayuno, que son generalmente de trabajo. Es más, los fines de semana que no trabajo, no desayuno. Hay ocasiones en las que no desayuno y llego a la casa a comer a las 5 de la tarde, salvo que tenga una comida como esta, que ahorita en esta hora es el equivalente a las 4 de la tarde, entonces comería un poquito antes. ¿En qué momento? Es una buena pregunta. No me acuerdo. ¿Sabes qué? Yo creo que cuando llegué a trabajar a la televisión, entonces a TV Azteca, hace 25 años prácticamente, yo creo que ahí, en ese momento, las jornadas de trabajo eran muy intensas. Y como además era una época en la que todo ese equipo estábamos aprendiendo a hacer televisión, entonces como que eran así jornadas de trabajo muy intensas y no había tiempo para socializar ni nada. Yo creo que ahí es donde empezó ese entonces desorden. Comes y ya no cenas porque comes tarde. No, por supuesto que ya entonces no. Haces una comida al día. Generalmente sí. Sí, generalmente sí. Incluso los fines de semana. ¿También? Sí. Bueno, de esto, no sé, yo creo que debe haber consecuencias. Provecho. Acábate tu semita porque lo que viene va la pregunta. ¿Te casaste con Gaby? ¿Cuánto tiempo ya llevan? Y te casaste con ella después de cuántas novias, si es que hubo varias novias. ¿Cuánto tiempo duraste con ella de novio? ¿Cómo fue ese noviazgo? Nos llevamos 7 años. Ajá. Nos conocimos en 1994 y nos casamos a principios del 94 y nos casamos a finales del 97. Es decir, nos echamos de novios. A lo mejor entre que nos conocimos y nos hicimos novios fueron como 3-4 meses, pero nos echamos de novios 3 años y medio.
después de cuántas novias, a lo mejor unas 3, 4 novias, y yo estaba muy metido en temas de trabajo en aquella época. En aquella época yo tenía 3 trabajos al mismo tiempo, entonces 3, 4 novias, Gabriela. Yo llegué a empezar a pensar, dije, ya se me está pasando el tiempo. Me casé a los 28 años, muy buena edad. 28 años. 7 años de diferencia nos llevamos. Vaya, al final del día, cuando empezamos a andar, yo tenía 25 años y ella tenía 18. 19 años, ¿no? Prácticamente, sí, 19 años recién cumplidos. Pero siempre fue una muy buena relación, la verdad, fue una muy buena ¿Desde relación. novios? Sí. Ahora, ¿cuándo y cómo descubres tu vocación? A ver. Pero dime salud, ¿no? Salud. Ese mezcalito va bajando bien. Ya que estamos en confianza, voy a decir, como siempre nos decimos, salud, socio. Salud, socio. ¿Por qué somos socios? No tengo ni idea, Pero somos socios. No tenemos ninguna sociedad, pero somos socios de amistad. Está bueno, ¿no? Está bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. Bueno, entonces te decía, ¿cómo descubriste tu vocación? ¿En qué momento? Porque me queda claro que tu vocación está perfectamente definida. No sé si desde siempre. A lo mejor ocurrieron cosas que de alguna manera la definieran. Es decir, a ver, si tú me llevas a mis recuerdos de infancia, me voy a acordar de mi familia siempre presente con los medios de comunicación. Me voy a acordar de mi familia con la televisión, con la radio y con periódico. Es decir, los 3 medios siempre presentes en la casa. La televisión, sí, la televisión del niño. Yo veía caricaturas, veía los programas de entretenimiento del Canal 2 de aquella época, las caricaturas del Canal 5 en horas de la tarde. Chabelo, el tío Gamboín. Chabelo los domingos, el tío Gamboín por las tardes. Fui sobrino del tío Gamboín. ¿Fuiste sobrino? Sí, fui sobrino. Yo del nunca tío pude Gamboín. ser sobrino del tío Gamboín. Yo mandé mi carta o llamada, ya no sé ni qué hacías, y me la leyó. Yo creo que como a los 2 meses, o sea, se ve que Pero tenía mientras te echaste todos los programas todo el tiempo. Sí, hasta el día que salió mi nombre. Pero en las noches veía noticiarios y a veces si me desvelaba, a Jacobo, digo, siendo niño es difícil que vieras a Jacobo porque era tarde y tú te levantabas, pero en vacaciones sí me desvelaba y veía a Jacobo y me gustaba, y veía en aquel momento, no sé, a Juan Ruiz Gil, y estoy pensando en los conductores de televisión de aquella época, que eran los de Televisa, que era finalmente lo que había, y la presencia de una Talina Fernández, o sea, crecí muy pegado a ello. Y en la radio de aquí de Puebla, bueno, a lo mejor mi madre escuchando algún noticiario de la Ciudad de México, de la radio de la Ciudad de México, pero aquí en Puebla, pues escuchando no escuchábamos a don Enrique, escuchábamos a Ibarra Mazari, a José Luis y a todos los sucesores, que fueron muchos los sucesores de José Luis Ibarra Mazari, es lo que escuchábamos. Como que estábamos muy apegados a Organización Radio Oro y no necesariamente a Grupo HR, entonces como que era... Que en la HR estaba don Enrique en ese tiempo. Que en la HR estaba don Enrique. Entonces, y además estaba el Sol de Puebla invariablemente. Alguna vez llegaba el Heraldo a la casa, pero si no, era el Sol de Puebla. Entonces como que crecí muy pegado al tema de los medios, pero además mi padre tenía un radio de onda corta. Y entonces, en las madrugadas, él se levantaba, mi papá siempre tuvo la costumbre de levantarse muy temprano, 4 de la mañana. Y yo
muchas veces me levantaba con él. ¿Por qué a las 4 de la mañana? ¿En qué trabajaba? Por un tema de trabajo. Muchas veces en la semana tenía que ir a la Ciudad de México. Él tenía una empresa de venta de acero, de lo que se llaman aceros finos. Y entonces iba a México a buscar material, pero salía de aquí de Puebla a las 4 de la mañana para estar temprano y estar regresando temprano. Entonces yo me levantaba y él estaba escuchando estaciones de radio de onda corta. La Voz de América, la BBC de Londres, la Radio Exterior de España, Radio Nederland, en fin. Y me acostumbré mucho a escuchar noticiarios en onda corta. Entonces, si tú me dices, ¿dónde estuvo? Yo creo que ahí, o sea, hice un clic de manera particular con la radio. Entonces yo decía, yo quiero conocer estaciones de radio y quiero conocer a quienes hacen la radio, ¿no? Y creo que entonces, desde muy chico, tuve la intención de conocer los medios, de conocer la radio. A ver, fíjate, coincidió que estando en secundaria, hay en la escuela un taller de periodismo, primero de secundaria. Me meto al taller de periodismo y en ese taller de periodismo se consigue un espacio de 5 minutos para hacer un pequeño noticiario los lunes de 5 minutos de mi escuela, del Madero. Y entonces ahí vamos a presentar con Pepe Aspiazu, es el que nos abre el espacio. Pepe Aspiazu Bello en la 1170 nos abre ese espacio de 5 minutos y yo me maravillo. Y entonces, a ver, yo tengo que venir, no me bastaba con ir los lunes, voy los fines de semana. Y yo buscaba la manera de colarme, de burlar al policía de Radio Oro para entrar a las cabinas, para ver. Estaba adentro uno de los grandes personajes de la radio que tú conociste, don Rodolfo Flores Beristain, que era el gerente de operaciones de Organización Radio Oro, iba y me sacaba, y yo volví a encontrar la manera de meterme, hasta que un día conocí a uno de los hermanos Grajales, a Joaquín, y le dije, imagínate, yo tenía 13 años, oiga, yo quiero venir, pues órale, pásale, y él fue el que firmó un memorándum donde me autorizaban a entrar cuando yo quisiera, ¿no? Y entonces ahí es donde yo dije, yo tengo que ser de acá, ¿no? Y es como poco a poco me voy incorporando a la radio, haciendo cosas, como lo he hecho otras veces, haciendo cosas que ellos, los grandes, los locutores, los operadores, no querían hacer. ¿Qué no querían hacer? Limpiar los discos LP, los discos de acetato, no lo querían hacer. Bajar todos los cartuchos de la programación musical y luego volverlos a acomodar, no lo querían hacer. Acomodar los discos LP en orden, eran cosas que no querían hacer, pero pues yo estaba ahí como para aprender. Vaya, incluso hasta contestar los teléfonos y tomar en unos papelitos ahí los nombres de quien hablaba y cuál era el mensaje. Eran cosas que no querían hacer, pero como yo quería estar ahí, yo sí quería hacerlas, ¿no? Y fue cuando fue como me fui metiendo. Bueno, a ver, me enseñaron en agradecimiento, me enseñaban a operar, y tuve un chamaco de 14, 15 años operando una estación como entonces el Top, que era la máquina musical en el 1250 de AM, operando la máquina musical. Es como si a un chamaco le sueltas un Ferrari, o sea, así me sentía yo en ese momento. Qué bueno se ve esto. Una sopita poblana, quintoniles, sopa de quintoniles. Gracias. Así fue, también provecho. Gracias. Y así también me tocó ingresar a la radio, nada más con una diferencia: a ti te dejaron, a mí siempre me corrieron. O sea, yo también me metí a la radio para poder estar, porque desde que yo era muy chiquito jugaba en la consola de la casa de mi papá, jugaba al radio. A eso me gustaba jugar. Y entonces ¿te acuerdas? El limpiador de los acetatos, que era sí, como claro, un peluchito. Sí, claro. Le ponía yo un hilo, lo colgaba a la puerta de la consola y ese era mi micrófono, y ahí yo presentaba la música y presentaba todo. Me quise meter a la estación de radio de Huamantla y aproveché una ventaja de un locutor que era bien borrachales y le tocaba el descanso el sábado, y el domingo invariablemente iba crudo. Entonces lo convencí de que me dejara, que me enseñara a operar y que él se durmiera y yo me encargaba de todo. Igualito. Y no hablaba, yo no hablaba, pero ponía todo.
los cartuchos que eran los comerciales, los discos de 45 revoluciones que estaban en la programación y que pasaban de un tubo a otro. Todo eso lo hice hasta que un día amaneció descompuesta. Adelante. Gracias. Amaneció descompuesta la estación y dije, pues ahora nadie me oye. Ahora sí puedo hablar. Y entonces ese día sí empecé a presentar canciones y empecé a hablar y a echarme mi rollo. Lo que no sabía es que la señal sí llegaba a la planta de transmisión y en la planta de transmisión estaba el dueño. Dijo, ¿y quién es este güey que está hablando? Y fue inmediatamente a la cabina, me encontró y me corrió. Pero bueno, y entonces, ¿en qué momento te integras al equipo de Don Enrique? Porque en esa época me caías gordísimo. Gracias. Y ahorita te cuento. Ahorita te cuento. Yo creo que tenía a lo mejor unos, ¿qué será? Unos 17 años. Ya para ese entonces yo ya escuchaba a Don Enrique, ya iba a las estaciones los sábados, que era ya que no había clases, me metía a su programa, me metía a Tribuna, cuando Tribuna ya estaba en Organización Radio Oro, y hacía lo mismo, o sea, ayudaba a contestar teléfonos, atendía a la gente que llegaba al programa. Me fui haciendo útil, pues más que para Don Enrique, para su equipo de trabajo, un equipo que en ese momento era un equipo muy cerrado. Las mujeres del equipo de Don Enrique, Irma Sánchez, Pilar Bravo, Socorro Gárate, Silvia de Julián y la Luisa Valdemar, era un equipo muy cerrado, es decir, era dificilísimo que alguien pudiera entrar a ese equipo. Pero pues yo llegué a echar la mano y fue como poco a poco me fueron aceptando. Digamos que lo que marca mi incursión, vaya, definitiva y formal, es un hecho que ocurre en 1900, ay carambas, ahora sí, ya me empiezan a fallar las fechas. 1986 u 87. El mundo está viviendo la Guerra Fría, la posibilidad de un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Gobierna la Unión Soviética Mikhail Gorbachev, en Estados Unidos gobierna Ronald Reagan, y acuerdan, para tratar de frenar las cosas, porque las cosas estaban muy calientes, o sea, muy calientes a nivel planetario. Acuerdan tener lo que en su momento se llamó la primera reunión cumbre Reagan-Gorbachev, Estados Unidos, Unión Soviética, en Islandia. Se reúnen en Islandia y yo, por medio de la onda corta, estaba escuchando los pormenores, lo previo, lo del momento. Esa onda corta que aprendiste a escuchar con tu papá. Que aprendí a escuchar con mi papá. Y entonces yo escuchando la onda corta, porque de otra manera te enterabas de las noticias internacionales hasta la noche con Sabludovsky, no había otra forma de hacer. Entonces la madrugada de ese día que empieza la reunión, por un tema de diferencia horaria, yo empiezo a escuchar que ya fue la primera reunión, el primer encuentro entre ellos, y a las 6 de la mañana, un minuto antes de las 6 de la mañana, entra Don Enrique al aire, dice, hoy, un día muy importante, se van a reunir, y yo digo, no, ya se reunieron, ya fue la primera. Hablo por teléfono y le digo a Irma Sánchez, me contesta Irma, le digo, oye Irma, ya en ese momento ya, digamos, yo ya era aceptado en el equipo, que no fue fácil. Digo, oye Irma, Don Enrique está diciendo que va a ser la primera reunión, ya fue la primera y ya hay hasta un primer acuerdo. Dice, a ver, espera. 2-3 minutos y de repente escucho a Don Enrique. Dice, a ver, en la vía telefónica está Juan Carlos Valerio, que nos va a decir lo que pasó ya en la primera reunión, que me mete al aire. Yo tenía 17 años. Madres. Bueno, pues órale, como va a platicar lo que yo acababa de escuchar, que habían informado. ¿No te pusiste nervioso? Sí, pero yo creo que me ganó la adrenalina, ¿no? Entonces, o sea... Sabía con qué seguir. Sí, y entonces me eché mi reporte. Muy bien, mañana nos presentas el siguiente día de la reunión. Pues vaya, al día siguiente. Vaya. Ya, los 3 días pasé al aire. A los pocos meses
ocurre otro suceso. Estoy oyendo Onda Corta en la mañana y empiezan las estaciones europeas, supongo que la BBC, a hablar de que su agencia de energía nuclear estaba detectando una radiación extraordinaria en el ambiente de Europa y que extraoficialmente se hablaba de que en la Unión Soviética había una fuga de material radioactivo, la explosión de Chernóbil. Y entonces empiezo a cotejar estaciones de radio y qué dicen los rusos y qué dicen los españoles, en fin. Y le hablo a don Enrique y le digo, oiga, está pasando, esto es un tema grave. ¿Serio? Pasa al aire, órale, voy al aire. Y después de este tema me dice don Enrique, oye, ¿por qué no? Pero ya haces una sección formal todos los días con noticias internacionales en la mañana, 5 minutos. Yo de aquí soy. 5 minutos y en el espacio de 5 creció a 10, creció a 15 y terminó siendo de media hora en las mañanas. Ahora dime tú por qué te caía tan mal. Ah, sí, me caías mal. Me caías mal. Mientras yo te cuento, tú come. Me caías mal porque eras el niño que describía yo hace un rato, bien portadito, Nerd. muy bien peinadito como hasta la fecha, así muy modosito, ¿no? Nosotros en esa época, tú estabas con don Enrique y digamos que la competencia de don Enrique en ese tiempo era el noticiero de Jesús Manuel Hernández, del que yo formaba parte. Y donde pues nosotros estábamos haciendo el trabajo Rodolfo Ruiz Rodríguez, Javier López Díaz, Rodolfo Mendoza, Adolfo Flores Fragoso, o sea, era un equipo de jóvenes, ¿no? Por ejemplo, a Irma, a Silvia, a Pilar, a todas ellas las veíamos mucho más grandes, mucho más experimentadas, pero nosotros buscábamos competir. Y eran los dos únicos noticieros, o sea, la competencia nada más era entre los dos. Y entonces me caías mal por eso, por modosito. Y o sea, yo me tengo que salir a la calle a fletar para conseguir una entrevista, para conseguir una nota, para regresar con esa. Y este cuate nada más en su radiecito de onda corta, sacando todos sus datos para que al otro día le den un espacio enorme. Yo decía, eso no está bien, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Don Enrique, híjola. Logramos hacer también una amistad muy cercana con él, pero en ese tiempo, don Henry, como le decíamos muchas veces, le encantaba la fiesta a don Enrique, le encantaba la parranda a don Enrique, y era un personaje que contagiaba a su gente, que en este caso tú eras parte de su gente, parte de su equipo, y yo no sé a cuántas parrandas lo acompañaste y cómo era. Cuéntanos, cara. Llegó un momento en el que se volvió pecado, o sea, yo me sentía ya chamaco, de 18, 17, 18, 19, o sea, me sentía soñado, ¿no? En un ambiente de grandes, conociendo a personajes, sentado en mesas, siempre con don Enrique y con su equipo. Las parrandas con don Enrique podían empezar, no sé, bueno, a ver, había días que terminaba el programa de la tarde, su programa de la tarde, vámonos a comer. ¿Terminaba a qué hora? Yo creo que a las 3 de la tarde, ¿no? A comer. A comer. Y entonces podía ser una comida, terminaba en copas y luego seguía todavía en algún antro de aquella época, sobre todo de viernes a sábado. Y antros como por no ejemplo, como el concepto porque de hoy. Es que hoy el antro para los jóvenes es otra cosa. Sí. En esa época un antro era una disco, era un ¿qué? Por ejemplo, el restaurante London House de la Avenida Juárez, entre 13 Sur y 15 Sur, del que era propietario
el ya fallecido contador Rafael Moreno Valle, uno de los mejores amigos de don Enrique, tenía el restaurante en la planta baja y arriba tenía un cantabar al que iban cantantes. Por ejemplo, era, o sea, legendario que ahí fuera el trío de Chamín Correa o los Mascabrothers, cuando apenas estaban empezando, que ellos no cantaban, ellos hacían obviamente humorismo, no sé. Entonces íbamos allá, ese era el antro, y el antro sí, era bailar, tomar, era cantar. Ese era nuestro ambiente, y se podía prolongar a lo mejor hasta las 3 de la mañana, hasta las 4 de la mañana. Había ocasiones en las que entre semana a lo mejor nos veíamos a las 4 de la tarde, terminábamos entre semana 2 de la mañana, él me pasaba a dejar a mi casa, a las 5 de la mañana pasaba por mí para estar en la estación. Nada más te dejaba en tu casa para que medio te acostaras y te bañaras y al otro día vámonos. Que dormía hora y media, 2 horas, me bañaba, me arreglaba y vámonos al día siguiente. Y así fue muchas veces. Ese era don Enrique. Él tenía pila. Un día, 5:15 de la mañana, llega, y tocar el claxon y a tocar, Yo no me levanté, porque me había pasado a dejar a las 3 de la mañana, no me levanté. Cuando abrí los ojos, por 7:30 de la mañana, que en la madre, ya valió esto. Pues sí, llegué con la cola entre las patas, como a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, sale de la cabina y me dice: es la última vez, la próxima vez que después de ir a una parranda no te presentes a trabajar, te vas de este equipo. Por lo pronto te vas castigado una semana, y que me manda castigado una semana, y santo remedio, santo remedio. Yo creo, no creo, no sé, 25 años de hacer tele y 11, 12 años de hacer radio, yo creo que nunca he faltado a mi horario ni a ninguna de mis responsabilidades por una comida, por una parranda, por una fiesta. O ya no soy parrandero, no, ya es, al final del día ya es un asunto de comida, ¿sabes? Cambió el asunto. A vivir temprano. Ahora, con don Enrique aprendiste, con don Enrique te divertiste, con don Enrique creciste, con don Enrique te consolidaste. ¿Cómo decides dejar a don Enrique? ¿Qué pasa para que dejes a don Enrique y que dejes incluso la radio? ¿A dónde te vas? ¿Cómo te ofrecen? ¿Cómo llega ese momento que sí es un parteaguas muy canijo, ¿no? De repente me entero que TV Azteca, que en ese momento era la empresa de medios de moda, es decir, era lo que había surgido, era la nueva empresa, viene ya a Puebla. Entonces digo, a mí me gustaría hacer la prueba. Empiezo a investigar cómo hacer, pues están haciendo castings, están haciendo pruebas. Que bueno, pues hablo por teléfono. Oiga, pues yo estoy interesado. ¿Y en qué está interesado? Pues en ser el conductor de sus noticiarios. Al otro lado de la línea casi se escucha una carcajada, ¿no? Le digo, ¿qué hay que hacer? Mire, pues para conductores va a haber un casting. ¿Se quiere inscribir al casting? Sí, tiene que traernos esto. Le digo, oiga, señorita, la verdad, yo no puedo llevar papeles porque yo tengo un buen trabajo y si algo no funciona, lo que menos quiero es dejar huella de que anduve buscando por otro lado. No, pues es la forma que hay que hacer. Le digo, bueno, pues déjeme pensar y me comunico con usted. Y de repente la señorita me dice, ¿profe? Le digo, ¿quién habla? Profe, soy Rubilín Silva, su alumna.
había sido, es que es otra parte de mi historia. Yo doy clases desde los 17 años, entonces he tenido una cantidad de alumnos brutal. ¿Qué onda, Ruby? ¿Qué haces allí? No, pues yo trabajo acá, soy la asistente del productor Pedro Cabañas. Yo soy encargada de todo este tema, que no sé qué. Me dice Ruby, déjeme ver qué puedo hacer. Me habla más tarde. Me dice, el casting es tal día, tal hora. Véngase al casting. Bueno, pues llego al casting. Y del casting iba saliendo Luis Alberto Arriaga, que supongo que en ese momento todavía estaba en Televisa y que andaba pues, en las mismas que yo, buscando mejorar. Adelante de mí estaba Iván Mercado. No me digas. Me ve Iván. Dije, en la torre. Iván en ese momento era el segundo de Fernando Canales. Dije, en la torre. Él dijo lo mismo. O sea que todos iban a escondidas. Aquí nadie sabe, nadie sabe. Y bueno, pues era diciembre del 97. Hago el casting y finalmente me avisan que fui el elegido, ¿no? Me casaba, por cierto. Le digo, ¿cuándo entramos? Dice, vente ya, o sea, la próxima semana. Dije, tengo dos problemas. Primero, la próxima semana me caso. Me voy a ir de luna de miel, 2 semanitas. Y luego, pues cuando regreses, que sea enero. Y luego no puedo dejar a don Enrique de un día para otro. Un día para otro. ¿Cuánto me dan? 1 semana. Que sean por lo menos 10 días. Bueno, ese fue el gran problema después. O sea, llegar a hablar con don Enrique. ¿Qué le dijiste? Fue una reunión muy corta, muy corta. Subo a verlo a su oficina. Don Enrique, pásale. Don Enrique, necesito hablar con usted. Usted sabe que llega a TV Azteca a Puebla, hice el casting, me eligieron y me voy con TV Azteca. Y él estaba escribiendo en su máquina, porque así, él escuchaba y escribía en su máquina, deja la máquina, se voltea y solo me dijo 2 cosas. Espero que hayas firmado un buen contrato. Yo te hubiera asesorado. Que te vaya bien. Avísale a mi secretario cuándo te vas. Fin de la historia, ¿eh? Durante 1 año y medio no me dirigió la palabra, nos encontrábamos en restaurantes, en eventos, me veía, yo me iba a acercar a saludarme, me dejaba, o sea, estaba muy sentido. Don Enrique asumió un papel como de mi padre, o sea, convivimos muchos años, convivimos muchos años, 20 horas al día. Pero en un momento crítico, porque te vas a casar y pues ahí es cuando uno necesita mayor estabilidad, o sea, está muy complicado jugarse un cambio de trabajo en ese momento, ¿no? Gabriela y yo, siendo novios, platicamos. Le dije, y si al final del día no me eligen en TV Azteca, y si al final del día se entera don Enrique, me dice Gabriela, pues no las jugamos, ¿no? O sea, ella te respaldó. Sí, pues no las jugamos. Digo, y ya la jugamos porque ya íbamos o sea, ya estábamos a semanas de casarnos. Pero sí era una carta muy fuerte. Sí. Bueno, y entonces empezaste en TV Azteca y te fue bien. Muy bien. TV Azteca. ¿En cuánto tiempo te consolidas en TV Azteca como la figura de la televisión en Puebla? A ver, Carlos, yo creo que ocurren varias cosas para que eso suceda. Primero, el equipo que forman Raimundo Alonso con Pedro Cabañas en la dirección en ese momento es un muy buen equipo, muy bien elegido, muy bien seleccionado. Es decir, es un acierto la integración de ese equipo original. Y 2, es la época en la que Televisa está siendo sumamente cuestionada por su cercanía con el PRI, con los gobiernos priistas. Es la época todavía del Tigre Azcárraga.
donde él se llamaba a sí mismo un militante más del gobierno, del PRI, en fin, Televisa estaba pasando por un bache, no sé, TV Azteca era la opción fresca, la opción nueva, y este equipo llega a hacerla muy bien. Si me preguntas cuánto tiempo, a lo mejor puede sonar muy pretencioso lo que te voy a decir, pero yo creo que en menos de un año, o sea, como que entramos así muy fácil, fuimos aceptados fácilmente por la gente. ¿Cuántos años trabajaste en TV Azteca? 20 años, justo 20 años. 20 años es el Y momento. 20 años después, ¿qué pasó? Bueno, termina la relación entre Grupo Asmedia y TV Azteca. Por lo menos en su composición de aquel momento, tenía en los estados de la República Mexicana, tenía dos tipos de televisoras. No sé cómo les llamen ahora, pero en ese momento eran las televisoras propias y las televisoras de los socios. TV Azteca Puebla era una televisora de un socio, mi jefe, Raimundo Alonso. Entonces nosotros propiamente no éramos empleados de TV Azteca, porque esa relación implicaba operar TV Azteca bajo los lineamientos de ellos, pero con independencia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? 20 años después termina la relación entre las dos partes, termina de común acuerdo esa relación, 20 años justos, termina esa relación, y entonces en Grupo Asmedia lo que decidimos, Raimundo nos cita a Pedro, a mí, a otras personas, nos pregunta, oigan, ¿nos sigamos haciendo televisión? ¿Vamos a seguir adelante haciendo televisión? Y él ya tenía algo avanzado de relación con Olegario Vázquez Aldir, el presidente de Grupo Imagen, y entonces empieza a se da una situación semejante a la que teníamos con TV Azteca, y entonces hoy, siendo Grupo Asmedia, operamos, como lo hacíamos en aquel momento con TV Azteca, hoy operamos Imagen Televisión. Okay. Prueba tus enchiladas de 3 moles. Muy buenas. Mientras, yo te pregunto algo que en alguna ocasión tú me contaste, pero que a lo mejor vale la pena hoy comentar. Sí, se da una relación de 20 años, permaneces al frente del canal, les va muy bien, eran la televisora más vista, sin lugar a duda, de Puebla. Llega este final, y un final en donde yo no sé si todo fue terso o si hubo algunos sobresaltos, pero yo sí sentí que no todo fue miel sobre hojuelas, y que personalmente a ti, Juan Carlos Valerio, le dolió ese final, pero además le dolió lo que yo diría, sí, lo diría así, la traición de algunos que eran de tu equipo, que eran de tu gente, que tú les habías dado esa oportunidad de crecer contigo y se fueron sin decir gracias, sin decir adiós. ¿Qué pasó? A ver, lo primero, yo creo que a cualquiera, pues es como un matrimonio, ¿no? O sea, si permaneces casado 20 años y un día se acaba la relación, yo creo que las dos partes terminan sentidas y dolidas. Aunque la decisión haya sido una decisión en común. Digo, yo al final del día era parte de una de esas, soy parte de una de esas partes, y obviamente desprenderme del nombre de TV Azteca, al que te reitero, que tengo todo mi aprecio y todo mi cariño, sería incapaz de hablar mal de esa empresa, que es una gran empresa. No podría hacerlo por tantos años. Entonces, no es que salgas dolido, sales
nostálgico, triste, en fin. Esa otra parte sí duele más, ¿no? Es decir, integrantes del equipo, integrantes cercanos, integrantes que al final del día, teniendo todo su derecho, todo su derecho, reciben un ofrecimiento y optan por seguir con TV Azteca y no con Grupo Asmedia. La bronca está en que sin siquiera decir adiós ya me voy. Las formas. Eso, hoy 5 años después, ¿No se perdona? eso como diría don Enrique, eso no se vale. Eso no se vale. Esas son chingaderas. Sí, eso no se vale. O sea, las formas, es un tema. Y no se ha superado eso. No, ya, yo creo que ya. Digo, ya no hay relación, pero yo creo que. O sea, pero se acabó la amistad, se acabó la relación, claro. se acabó todo. Sí, claro. Y se acabó. Se acabó. Muy bien. Bueno, Hoy está muy bueno. Los tres monos. oye, creo que vale ahorita la pena platicar de un grupo que logramos consolidar, que lo integraba don Enrique, a quien todos veíamos con mucho respeto y hasta como un patriarca, ¿no? En ese equipo estaba Javier López Díaz, en ese equipo estaba Ismael Ríos, en ese equipo estabas tú y estaba yo. Y también fue un grupo con el que convivimos mucho, corrimos muchas parrandas también. Y a pesar de ser competidores entre todos, nos respetamos y logramos consolidar una amistad muy cercana en el trato diario de nosotros, en el trato ante los micrófonos o las cámaras, y luego la relación familiar también se consolidó y fue algo extraordinario. Digamos, ¿de qué te acuerdas? ¿Qué momentos tienes presentes de esos 5 amigos que comimos muchas veces? Bueno, a ver, primero una precisión. A mí no me tocó ser parte de ese grupo En su inicio. con don Enrique. Es decir, En su inicio no, porque en esa época ni en su inicio ni después. nació el 2 de julio, El grupo 2. cuando fue la elección de Vicente Fox. Y ahí estábamos comiendo en un restaurante en la Avenida Juárez. Estábamos Javier López Díaz, estaba don Enrique Montero, estaba yo, estaba Marco, quien era el director del Sol de Puebla, estaba Felipe Flores. Y entonces ahí platicando vimos, pues ahí se acabó el PRI, ¿no? Estábamos comiendo el viernes anterior a las elecciones del 2 de julio, donde gana Fox. Y entonces ahí nace ese grupo, pero tú precisamente tenías un tanto dañada esa relación con don Enrique, porque es cuando don Enrique, digamos que estaba sentido con, Claro, con tu partida. Era el momento, era el año 2000. No, don Enrique no me podía ver ni en pintura en ese momento. Y luego el grupo camina con los integrantes que yo menciono y pasado el tiempo sí te incorporas al grupo, porque Ismael Ríos, no sé por qué te quería, es algo que ya nunca más lo voy a saber, porque Ismael se murió. Pero él se empeñó en que venga Juan Carlos, que venga Juan Carlos, que venga Juan Carlos, que venga Juan Carlos, y finalmente te integraste y pasamos muchas tardes muy buenas. Lo que pasa es que yo llevaba una muy buena amistad con Ismael, al margen, al grupo que ustedes llevaban. Ismael, tú sabes por principio de cuentas que era un hombre entre conciliador y negociador. Y yo llevaba una buena relación con él. Y un poco de cabrón también tenía. Y mucho. Ismael llevaba los temas de toros con don Enrique y en la organización Radio Oro cuando se transmitían las corridas. Yo finalmente estaba ahí, entonces teníamos mucho tiempo conociendo, teníamos una buena relación, y por alguna razón Ismael decía: tú tienes que formar parte
del grupo. De nuestro grupo, que en ese momento en el grupo ya nada más estaban tú, Javier y el propio Ismael. Sí. Y me dice Ismael, a ver, te invitan, casi, Falso, ¿eh? Tú estás diciendo, te invitan. No. Bueno, A ver. Te invitan Javier y Carlos a comer para conocerse, para platicar. Y a lo mejor es 2007, 2006, algo así, 2007. Nos sentamos en una comida. Yo me sentí peor que en mi examen profesional. O sea, no. O sea, me cuestionaron, me entrevistaron. O sea, Estabas en un examen de admisión. Era un examen de admisión. Sí, efectivamente. Exacto. ¿No? Y entonces, te voy a decir la verdad. Cuando nos dices, oigan, le vamos a decir a Juan Carlos que venga. Y Javier y yo nos vimos como diciendo, ¿y Juan Carlos por qué? Y yo traía todavía eso en el recuerdo de mi corazón, ¿cierto? Ese niño, ¿qué tiene que venir a hacer acá? Pero fue tanta la insistencia de Ismael que finalmente llegaste y en ese examen de admisión aprobaste con altas calificaciones y te quedaste en el grupo. El sinodal más cabrón fuiste tú. No. Pero por supuesto. Me caías mal, cabrón. Te estoy diciendo que me caías mal. Más duro esa tarde, ¿no? Pero te quedaste. Y nunca imaginé que con ese niño de la onda corta iba yo a terminar haciendo una muy buena amistad. Provecho, y mira, ya llegó el vino y tú todavía no acabas ni con el mezcal. Por favor, adelante, bueno. Sí está muy bueno. Ya la cerveza está caliente, pero esa ya... La cambiamos. No, me quedo ya con el vino. Bueno. Y entonces juntos vivimos ya muchas cosas. Y llegó lo que todos veíamos venir de manera natural, que era la muerte de don Enrique. Don Enrique, una persona mayor, una persona que había vivido intensamente, muy intensamente su vida, que había corrido parrandas y que jugando, y a lo mejor, no sé si esté bien decirlo o no, pero con él lo dijimos tantas veces que por qué no compartirlo. Le hicimos la cuenta de cuántas botellas de alcohol se había tomado en su vida. Y entonces le decíamos a don Enrique, a ver, don Enrique, ¿usted más o menos a los cuántos años empezó a tomar? Y entonces él nos decía, bueno, yo empecé desde los 18. Y entonces sacamos la cuenta de los años que tenía y hubo un momento en donde don Enrique le pegaba diario, ¿no? Sí. Diario. Entonces le hicimos la cuenta y nos burlábamos de él y lo vacilábamos y él se reía. Decíamos, don Enrique, su hígado ha procesado más de un camión completo de alcohol. Y así había sido, o sea, hicimos la cuenta, pues era fácil. A ver, promedio por día, en tantos años, cuántas botellas se consumió, y era más de un camión. Entonces, con todos los excesos de don Enrique y la edad que tenía, la partida de don Enrique se veía venir como algo natural. ¿Cómo te pegó? ¿Cómo me pega? Pues sí me pega. Digamos salud por él y por todo lo que nos enseñó y por todo lo que vivimos con don Enrique. Así es. Que don Enrique nos enseñó algo que era un poco en juego, pero cuando brindaba con nosotros por alguno que ya se había ido, decía salud. Así lo hacía. Sí. Siempre brindaba con él diciendo así, salud por don Enrique, donde quiera que nos esté escuchando y viendo. Así es. Sentí, sí, obviamente, ¿sabes qué? La parte que más me pegó de su muerte es cómo terminó. Es decir, terminó muy enfermo. Yo creo, todo el mundo decía, es que yo creo que debió haberse retirado antes. Sin embargo, muchos dicen que si él se hubiera retirado antes, se hubiera muerto antes, porque su vida era la radio, trabajo.
pero sí me dolió verlo como terminó siendo un hombre enfermo. Tuve la oportunidad, y esta es una oportunidad que agradezco, la verdad no sé a quién se la tengo que agradecer. Y yo creo que son de las grandes deudas que tiene Puebla. Yo creo que, claro, vino la pandemia y se volvió imposible, pero nunca hubo un homenaje post-mortem a don Enrique Montero Ponce. Nunca lo hubo. Don Enrique no nos sorprendió porque ya lo veíamos venir por su edad, por su estado de salud, por sus condiciones. Ismael de alguna manera no nos sorprende porque tenía cáncer, porque iba a una cirugía de alto riesgo, porque le había regresado en un muy agresivo, pero el que sí nos sorprendió mucho fue Javier. Javier López Díaz, cuando muere, el que me dice es Juan Carlos. Yo no sabía, estábamos por entrar a los noticieros de mediodía, yo en Televisión Azteca, Juan Carlos en imagen, y él me habló, a mí ya me estaban microfoneando para empezar el programa, y me habla Juan Carlos y me dice, ya sabes, pero escucho una voz nerviosa, una voz con llanto, y le digo, ¿qué cosa? Dice, se murió. ¿Quién se murió? Se murió Javier. ¿Qué Javier? Javier López Díaz, y sentí algo que me cambió todo. Una sensación muy fuerte. Le dije, no estés jugando, no digas eso. Dice, sí, confírmalo. Y pues luego uno empieza a buscar la manera de confirmar y que nos dijeran que no era cierto. Pero en la confirmación nos dijeron que sí. Y ese día fue muy difícil. Fue un día horrible. Es decir, porque tú lo decías, de don Enrique por un tema de edad lo esperabas. De Ismael nos desconcierta, pero sabíamos del riesgo a la cirugía a la que iba. Pero Javier estaba bien, o sea, Javier había trabajado. Javier había trabajado esa mañana. Nosotros en las mañanas, porque es cuando más teníamos tiempo de vacilarnos, en las madrugadas nos levantábamos 4:30 de la mañana y a esa hora nos empezábamos a escribir. Y ese día, y yo tengo el mensaje de Javier, ese día Javier nos escribió como todas las mañanas temprano para desearnos buena jornada de trabajo y se fue a trabajar, hizo su noticiero, salió, se fue a desayunar y en el desayuno se empezó a sentir mal, se fue al hospital y se murió. O sea, él estaba bien. Él estaba bien. Tenía, yo creo que por lo menos unos 3 años, 4 años haciendo una vida saludable. Ya había bajado de peso, hacía ejercicio. Sí. Esa es una pérdida muy dolorosa. Entonces, nos echamos 2 pérdidas, 3 pérdidas en 2 años. Dolorosas en 2 años. Javier, el otro amigo de esas mesas interminables, ¿cómo nos hacía reír en su forma de hablar, en sus ejemplos, en sus metáforas? Del grupo que platicamos, había 2 muy chistosos. Con esos 2 nos reímos muchas veces, mucho tiempo. Con Javier, que cuando estaba en el micrófono no era como cuando estaba fuera del micrófono, era extremadamente chistoso. Tenía puntadas increíbles. Y si algo le fallaba eran los números y las matemáticas, porque todo lo exageraba. Mi compadre, caray, todo lo exageraba. Y el otro, igual de chistoso, que le hacía la mancuerna perfecta, es el señor Juan Carlos Valerio, porque fuera de micrófonos es lo más cagado que se pueden ustedes imaginar. Es muy chistoso este cabrón. Y pues sí, nos reímos con ellos muchas veces, pero especialmente ese día nos quedamos solos y nos fuimos a despedir de Javier. Los 3 nos quedamos un momento solos con él y pues desde entonces aquí venimos. Sí. Ha sido difícil,
no se ha cumplido el año, ha sido muy, muy, muy difícil. Yo creo que a ti también te pasa, de repente te viene a la mente, recuerdas episodios, recuerdas momentos, pero sobre todo dices, no es posible, o sea, yo todavía, y yo creo que una parte importante de Puebla que lo quiere y lo recuerda mucho, todavía sigue sin creerlo y sin entenderlo. Descansa en paz, mi compadre. Así es. Ahora sí, salud también. Salud. Por mi compadre. Sí, lo diría Don Enrique. Sí. Oye, ya dejamos la tristeza de los que se fueron. Y ahora siempre he querido saber algo, cabrón. Y quiero que me lo digas hoy. ¿Qué sientes cuando me ves en TV Azteca? Fue difícil, o sea, a ver, así que, ¿para qué te digo que no? Sí, o sea... Pero no fue a la mala, ¿eh? No fue a la mala. Lo podemos discutir si quieres, ¿eh? No fue a la mala. Una vez, antes de que nos cuente, en una ceremonia de grito de independencia, estábamos transmitiendo él para TV Azteca y yo trabajaba en la televisora del Estado. Y fui al set donde estaba él y entonces que se descuida y le quité el micrófono de TV Azteca. Dije, ya te lo quité sin imaginar y ni siquiera sin querer o pretender llegar yo a tener ese micrófono. Y tenemos una foto que se las voy a presentar, una foto donde estoy muerto de risa y yo tengo el micrófono de Azteca. Y tú también estás muerto de risa porque pues estábamos jugando, pero después, por azares de la vida, yo llegué a esa televisora en donde tú trabajaste tanto tiempo y construiste un prestigio local muy importante y de repente en la pantalla apareció tu amigo. Lo platicamos. Él me dijo, oye, a ver, me están haciendo el ofrecimiento y me preguntaste, ¿cómo lo verías? Digo, pues oye, a ver, es un ofrecimiento que te están haciendo, ¿cómo te voy a decir que no? O sea, no te voy a decir que no fue así como que impactante, pero bueno, pues... ¿En tus adentros no me mentaste la madre? No, en mis adentros no. En mis afueras, no. Digo, no fue algo fácil, pero lo sobrellevamos. Digo, tan es así que aquí estamos, ¿no? Sí, eso sí. Que aquí estamos y pues cada quien hace su trabajo donde le toca y nos respetamos y aquí seguimos. ¿Cuánto tiempo más quieres estar en la televisión? ¿Cómo quieres seguir los próximos años? ¿Cómo quieres seguir los próximos años? Yo creo que la televisión es un medio que todavía tiene y va a tener una importancia en la sociedad. Es el medio, y tú estarás de acuerdo con ello, que legitima las cosas. Hoy la gente puede agarrar las redes y ver 1000 historias sobre un mismo asunto y termina por acudir a los llamados medios tradicionales, a la tele, al radio, donde hay una inversión importante para hacer las cosas, para cubrir las cosas, para estar allí, a verificar que eso que vio acá, en realidad sea lo real. Eso mientras la televisión siga dándole un valor de legitimación a las cosas, la televisión va a seguir estando. Sin embargo, vaya algo que al final del día es innegable. Hoy la televisión tiene en esto, en las redes, tiene un brazo muy importante. Y es un brazo, a ver, a mí me preguntan mucho, cuando me toca dar alguna plática con estudiantes, con universitarios, oye, ¿y las redes desplazaron a la televisión? No, más bien lo que les digo, al contrario. Como en su tiempo la tele no desplazó a la radio. Yo creo que la tele encontró en las redes una extensión muy importante y encontró una forma de multiplicarse con más ventanas. Y hoy entonces la tele tiene una ventana en Twitter, una ventana en Instagram, una ventana en TikTok, una ventana en Facebook, obviamente. Ya no nada más transmites para la televisión abierta o para las cableras, hoy transmites también en las redes sociales y entonces
el tema le permite a la televisión multiplicar ese potencial y luego con esos contenidos haces cosas que te permiten seguir presentes en el tema de redes. Entonces, vaya, a ver, yo quiero seguir en la televisión en la medida de lo posible. Así es lo que te digo. Yo quiero seguir en la televisión en la medida de lo posible. ¿Y luego? Bueno, seguramente poco a poco ha habido una incursión en el tema de redes sociales y entonces a la siguiente generación, a la siguiente etapa, ¿no? Y después a disfrutar a tus nietos, a tus hijas, a tu esposa, a viajar. Este señor es muy curioso. Le gusta viajar mucho. Y yo creo que a muchos nos encanta viajar, disfrutar de... Pero él viaja de una manera distinta. Yo la verdad es que si voy a viajar, perfecto, decido dónde quiero ir, dónde voy a ir, dónde voy a estar, pero él no. Él previo a un viaje hace una investigación minuciosa de cómo y cuánto tiempo hay de tal punto a tal punto y hace un itinerario. Y ese lo lleva a una hoja de Excel y imprime para cada integrante de su familia su hoja de Excel, y acá está la tuya y acá está la tuya, y ya cada quien sabe a qué hora se levantan, a dónde van, dónde desayunan, cuánto tiempo tienen para desayunar, después del desayuno a dónde van, cuánto tiempo es para viajar, van a viajar en coche, en tren, en avión, llegan en dónde comen. ¿Cierto o falso? Es muy cierto. Y hoy cuando sus hijas ya son grandes y quieren viajar, si no van con él y él no hizo esa bitácora, ellas la necesitan porque se sienten perdidas y no es así, ¿no? Sí. Oye, qué bien investigaste, Maema. Te preparaste para esta entrevista. Sí, señor. Sí. No puedo quedar mal ante usted. Nietos, yo espero. A ver, a mí me gustaría tener nietos, pero por supuesto que me gustaría tener nietos. No sé en cuántos años, pero vaya, a ver, tengo una hija, su mamá, mi esposa, Gabriela, ya estaba esperando bebé, ya la estaba esperando a ella, a la edad de mi hija, ¿no? Y entonces, hoy te enfrentas a la generación de los... Mira qué bueno se ve ese postre. Bueno, señor, pues... Te enfrentas a la generación de los hijos que no quieren tener hijos. En la casa tenemos una discusión entre mi esposa y yo porque ella, yo creo que de una manera muy prudente, dice, a ver, mejor que no quieran tener hijos. Dice, yo me muero igual que tú por tener nietos, pero traer niños a este mundo está muy cabrón. O sea, antes de despedirme, a ver, respuestas rápidas, porque le dije a las personas que me siguen en redes sociales si querían ser parte de este ejercicio, y muchos participaron, muchos participaron, y me empezaron a llegar preguntas del auditorio que no quiero dejar pasar. Por ejemplo, Ezequiel Rico dice, ¿cuál ha sido su mayor reto? Yo creo que la transición, o más bien lograr la sinergia entre el medio tradicional, la televisión y las redes sociales. Ese es un reto de todos los días, donde ahora sí que el viejito del grupo soy yo. Y afortunadamente en el equipo hay una generación muy importante, valiosísima, de jóvenes que le entienden, que le agarran a esto y que poco a poco nos van metiendo en esta dinámica. Pero yo creo que ese es un reto importantísimo. Jacqueline León dice, ¿has pensado en ser presidente municipal o gobernador? Sí lo he pensado, pero ¿sabes cuál es el tema? Hoy la visión política del votante puede ser una visión muy cercana al tema del castigo. Y finalmente yo percibo a un votante que podría castigar a alguien que históricamente ha hecho medios en su vida, ha hecho periodismo, si es que de repente brinca al ámbito de la política. Y el que está dedicado a la comunicación y brinca a la política, ya no puede regresar a la comunicación. Rosalba Ramos dice, ¿podrían trabajar juntos en algún programa de noticias alguna vez? Sí, yo no sé, te lo pregunto a ti. Yo dije que sí, o sea... Yo también.
Pero por supuesto, pero claro que sí. Carlos Ortiz dice, la noticia que más te ha impactado en tu carrera periodística. Digo, yo creo que son varias, o sea, la muerte, obviamente, la muerte de Marta Erika Alonso y de Rafael Moreno Valle, yo creo que eso es algo que periodísticamente impacta muchísimo. El momento, las circunstancias, todo, o sea, es como si se tratara de la historia, de la novela, de la película, viviéndola en una situación y en un momento real, ¿no? Lourdes García, ¿te gusta cocinar y cocinas rico? Sí me gusta cocinar. Y yo sí creo que cocino rico, cosas sencillas. Digo, si me dices vamos a preparar chiles en nogada, te digo paso, pero sí me gusta cocinar. Alberto Rivera dice, ¿cómo es posible que se lleven bien siendo competencia? Pues ya lo decíamos, porque somos amigos, ¿no? Somos buenos amigos y la amistad creo que está ante los propios temas laborales. Dice Claudia Gutiérrez, ¿cómo se siente ser el primer entrevistado en este proyecto? Bien, la verdad que muy bien, porque pues, al final del día estoy siendo entrevistado por un muy buen amigo. Rayo Jaray dice, ¿cuál es su experiencia dando clases? Me fascina dar clases, es algo que creo que no he dejado de hacer ningún año desde los 17 años. Clases en secundaria, en preparatoria y a nivel universitario. Me fascina dar clases. Ana Lilia Telles, ¿a qué hora te levantas? Entre 3:45 y 3:55 de la mañana. Y luego una última, Eduardo Cervantes dice, ¿cuál es la mejor anécdota juntos? Ay, caramba, esa es buena, ¿qué será? ¿Qué será? Creo que Javier y tú tuvieron muchas más anécdotas juntos. Sí, pues tuvimos muchas juntos, pero si a mí me preguntas hoy, yo diría esta. Sí. Haber hecho esto es que sí, es la mejor. Es un buen ejercicio. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias, Carlos. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias, de veras, muchas gracias. Y nos vemos en las próximas, porque va a haber buenas, ¿eh? Va a haber buenas, eso se los aseguro. Buscaremos personajes del nivel del señor para que tengan historias que contar y que sean de interés para todos. Gracias, amigo. Te lo agradezco mucho. Muy bien. Pues espero no haberte fallado. No. ¿Cuánto habrá durado? No, sí, duró bastante, como hora y media.